Bueno, mis hermanos, ¿pueden tomar asiento? Gloria a Dios, gracias al Señor. Gusto volverlos a ver. Vamos a continuar hoy. A los niños con sus maestros, por favor, que están esperando en la puerta, perdón. Vamos entonces a continuar con nuestra serie, que ya nos queda esta y 2 enseñanzas más de la serie para terminar lo que es el libro de los Filipenses, el gozo de vivir en Cristo. Hoy vamos a tratar el tema número 11 de lo que es la enseñanza, que es imitando a los que imitan. Ese es el nombre de la enseñanza, imitando a los que imitan. Y vamos a leerlo de Filipenses 3, del 17 al 21. Filipenses 3, del 17 al 21, dice el apóstol Pablo: hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos esta enseñanza, mi Dios, y al predicador, Señor. Gracias porque tú nunca pierdes el control de nada y tienes el control de todo. Señor, yo vengo para que tú crezcas, que sea tu palabra hablando, Señor. Bendice tú tu palabra y prepara los corazones de los que están recibiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esto es una declaración del apóstol Pablo para demostrar que nosotros, como hijos de Dios, también nosotros tenemos la posibilidad de que según como nosotros vivamos, hay muchos que están mirando tu vida también. ¿Verdad? Antes de continuar, yo quiero dar una breve información de lo que hemos estudiado anteriormente, porque ya vamos para la enseñanza número 11. En el capítulo 1, recuerden que todas estas enseñanzas están en YouTube, en la página del pastor Jorge Álvarez de la Iglesia Bíblica Nueva Vida. En el capítulo 1 vimos lo que es los ladrones del gozo, la gratitud fuente de gozo. Dios terminará lo que empezó. Nuestro sufrimiento va a magnificar a Dios. Eso todo lo vimos a partir de lo que era el capítulo 1 del libro de los Filipenses. Después, en el capítulo 2 vimos, para mí el vivir es Cristo, Cristo mi ejemplo a seguir. Y después hicimos 2 enseñanzas, en una que es regocíjate en tu salvación. Ahí hablamos 2 enseñanzas sobre eso. En el capítulo 3 estuvimos viendo, mi meta es conocer a Cristo. Mi meta es conocer a Cristo. Fíjate que esto es todo Pablo hablándole a los filipenses. Pablo diciendo, mi meta es conocer a Cristo. Y después decía que para eso vimos la enseñanza número 10, que lo consideraba todo como una basura. ¿Verdad? Eso es Pablo en el capítulo 3. Y hoy vamos a terminar el capítulo 3. Pablo enseñándonos cómo imitar
o cómo nosotros los hijos de Dios tenemos que comportarnos, porque siempre hay un ojo que te ve. Siempre hay un ojo que te ve. Ahora, dentro de lo que acabamos de leer, a partir del versículo 17, resulta muy extraño cuando llegamos al versículo 18, que el versículo 18 dice, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora lo digo llorando. Bueno, estamos tratando el tema del gozo en toda esta epístola de los Filipenses. ¿Por qué Pablo en el versículo 18 está llorando ahora? Si esta epístola es una carta llena de gozo, ¿verdad que sí? La pregunta es, ¿por qué Pablo lloraba? Pablo lloraba por su situación que tenía. Pablo lloraba porque otras personas le hicieron perder gozo. ¿Es por eso es que lloraba Pablo? Yo no lo creo. No lo creo porque la epístola está llena de cómo Pablo tenía una mente sencilla. Pablo tenía una mente que solamente, la mente de él era la mente de Cristo. Él solo lo que quería era glorificar a Cristo, agradar a Cristo. Así que no creo que ninguna persona o ninguna circunstancia de todas las que él ha vivido en toda su vida vaya a ser que él pierda el gozo por algo. Mucho menos que llore en el versículo 18. ¿Por qué entonces son derramadas esas lágrimas? Él lo dice. Si lo vemos bien detenidamente y bien lento el versículo. Él lo dice. Por ejemplo, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora lo digo aún llorando, que son ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo. Por eso Pablo lloraba. Pablo lloraba porque él estaba viendo creyentes que profesaban ser creyentes, pero en realidad solo pensaban en las cosas terrenales. En otras palabras, se estaban o se habían convertido enemigos de la cruz de Cristo. Las personas tenemos dos maneras de aprender. Una es cuando aprendemos de lo negativo. ¿Qué cosa es aprender de lo negativo? Aprendemos de las experiencias que nosotros pasamos que no son muy buenas, pero nos dejan una enseñanza. Y entonces, para no volver a caer en la misma cosa, pues tratamos de decir, bueno, mejor aprendo para no volver a caer en lo mismo. Pero aprendemos a través de experiencias que no son muy buenas para nuestra vida. Pero también el ser humano aprende de las cosas positivas. Como por ejemplo, cuando seguimos el ejemplo de creyentes maduros en el Evangelio. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo, sean imitadores de mí. Pablo era un creyente maduro. Y después no es que sea solamente el apóstol Pablo, porque estamos acostumbrados a decir, no, voy a seguir el ejemplo del pastor, o voy a seguir el ejemplo del líder. No, Pablo dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, pero en los versículos que estamos leyendo, él dice, pero imiten también a los que andan conmigo. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando llevaron a Jesús al pretorio ese, el apóstol Pedro decía, no, dice, este se parece a Jesús, no, yo no. ¿Y cuánto lo negó? Es que dice, pero es que tú hablas como él, es que tú caminas como él. Imagínate, fueron 3 años mirando el ejemplo de su maestro. Tenemos que aprender de las cosas positivas. Tenemos que aprender del ejemplo bueno que vemos en el otro hermano nuestro en la iglesia. Pero tenemos que nosotros, primeramente, ser ese ejemplo. Si no somos ejemplos, pues nadie va a seguirte. Nadie te va a ver como algo que
que seguir para que influya algo en su vida de bueno. ¿Sí? Un buen creyente puede aprender de otros cristianos maduros que son un buen ejemplo de lo que es un imitador de Cristo. Por eso Pablo nos habla en el versículo 17, cuando dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que andan así, o a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, Pablo tenía sus discípulos también, pero esos discípulos caminaban y hacían lo que veían de Pablo. Y ahí tenemos es más, cuando Pablo manda a Timoteo a que visite a los filipenses después de 10 años, le dice: ahí le envío a mi hijo Timoteo, que es como si estuviera yo. Ahora, dice, pero eso no es un espíritu de orgullo que tiene Pablo, de decir que lo imiten a él. No sé, eso no transmite orgullo y vanagloria en alguien que se pare en un púlpito y diga: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Primera de Corintios 11:1 lo dice Pablo de esa manera. No, Pablo no era que estaba vanagloriándose. Pablo lo que quería era que otros alcanzaran lo que ya él había alcanzado a través del ejemplo de Cristo. Él lo que quería que otros conocieran a Cristo. Él lo que quería mostrar a Cristo. Porque no era seguir a Pablo, era seguir a Pablo porque él seguía a Cristo. Él quería que las personas conocieran a Cristo como él lo había conocido. Eso era algo que a Pablo lo tenía impulsado a que todo lo que él hacía era para que imitaran a Cristo a través de sus obras o de las cosas que él hacía. Por eso él decía: imítenme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Y eso que Pablo no caminó con Cristo. Los otros apóstoles sí. Sin embargo, él era el único que decía: imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo nos da el ejemplo de que él se entregó completamente a Cristo, a sus enseñanzas, a sus ejemplos. Para todo creyente, como yo le dije ahorita, es motivo de observación. Siempre hay un ojo que te ve, como decía un dicho del mundo, ¿no? Siempre hay un ojo que te ve. Ten cuidado. Ahora, bíblicamente lo dice igual. Bíblicamente dice que los ojos de Jehová están sobre toda la tierra, sobre justos e injustos. Quiere decir, él lo ve todo. Siempre hay un ojo que te ve. Dios siempre te ve. Pero siempre hay una persona que también te ve. Siempre hay una persona que, aunque tú creas que no, está mirando cuál es tu ejemplo, cómo tú hablas, cómo te comportas, cómo le hablas a tu esposa, cómo le hablas a tus hijos, cuál es tu compromiso dentro de la obra. Siempre hay alguien que te ve, siempre hay alguien que está diciendo: déjame ver si él lo hace. Y si es el pastor, mucho más. Traigan los diezmos al alfolí y el pastor no diezmo. ¿Ah? ¿De dónde? Hay que ser el ejemplo. Hay que dar ejemplo. Hay que vivir por esos ejemplos. Mi hermano, por eso debería de a nosotros hacernos caminar con temor y temblor, como decía la palabra en Filipenses, cuando vimos en las enseñanzas anteriores. Tenemos que caminar con temor y temblor en las cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque de acuerdo, hay dos cosas muy importantes. De acuerdo a cómo tú te comportas, tú puedes destruir la vida de alguien
o tú puedes levantarle un peldaño a un crecimiento espiritual mayor. ¿Verdad? Todo le pertenece a Cristo, pero Cristo nos dejó a nosotros la guía de cómo nosotros debemos comportarnos para que su nombre sea exaltado en la tierra. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué debemos de tener temor y temblor a la hora de nosotros comportarnos en la iglesia o comportarnos? Porque en la iglesia todo el mundo se comporta bien. El problema es cuando salgan de esas puertas para allá. ¿Cómo te comportas? Siempre hay alguien que te está mirando. ¿Verdad? Dice 1 Timoteo 5:19. Cuando alguien acuse a un líder, pídele que presente a 2 o 3 testigos. Si no lo hace, no le prestes atención. ¿Qué quiere decir esto? Porque de aquí para acá siempre hablamos bien, pero cuando salimos para allá, el pastor creo que se equivocó en aquello, el líder creo que hizo aquello, y todo se convierte en el creo, y llega a ser una murmuración, llega a ser un chisme, y esas cosas son ejemplos que la gente está mirando en ti. Si cada vez que yo te llamo a ti, tú me vas a hablar de otra persona, por lo menos háblame bien. Pero cada vez que me hable no me diga, no, porque es que el hermano o la hermana es así o es asado. Ya yo digo, espérate. Ese no es el ejemplo. ¿Verdad? El ejemplo es edificar. El ejemplo es hacer que la persona suba un peldaño en su crecimiento espiritual. Pero si vamos a la iglesia y nos ponemos a criticar, y nos ponemos a chismear, y nos ponemos a hablar del otro, y del otro, y del otro, ¿dónde está el ejemplo a seguir? Debemos ser cuidadosos, mis hermanos, y ahora líderes de aquí de la iglesia. Cuidado, cuál es el vivir tuyo. Trata de que seas lo mismo en público que en privado. Que seas un ejemplo que la gente quiera imitar. No sabemos quién está mirando de cómo nos comportamos. Y eso es muy importante para que una iglesia crezca en unidad. Porque como mismo en una iglesia hay unidad, también puede haber desunión. Y lo vamos a ver en el capítulo 4. Que Pablo vuelve a retomar el tema de las 2 mujeres que estaban causando división en la iglesia. Entonces, el buen ejemplo es el de traer la unidad, no la desunión. Hermanos, tenemos que imitar a los creyentes, pero que imitan a Cristo. Wow, yo quisiera estar de las 24 horas del día hablando 10 horas con fulano de tal. Y eso porque me inspira, porque él me da aliento, porque yo aprendo de él hablando, porque él me inspira a introducirme dentro de un seminario, porque él me inspira a leer más la Escritura, porque ese conocimiento que él tiene yo quisiera también tenerlo. Eso son buenos ejemplos. Y como líderes nosotros tenemos que luchar porque los demás miembros de la iglesia pues quieran ser imitadores tuyos en eso.
Wow, yo quisiera ser como ese hermano. Cada vez que hay un hermano en problema, es el primero que da la cara. Es el primero que da el paso al frente. Así debemos de ser. Esos son los ejemplos que nosotros debemos de dar. ¿Verdad? Por eso tenemos que imitar a otros creyentes, pero que imitan a Cristo. Porque el ejemplo de un cristiano es de gran valor. Pero cuando es el ejemplo de una iglesia entera, es de mucho más valor todavía. Tenemos que dar ejemplos donde quiera que estemos. Cuando hay ejemplos en la iglesia está fortalecida. ¿Y tú sabes qué pasa cuando la iglesia está fortalecida? Pues podemos reconocer quiénes son los enemigos de la cruz. Ahí podemos reconocer quiénes son los enemigos de la cruz. Cuando todos estamos fortalecidos, viene alguien a chismearte de un líder y tú dices, este es enemigo de la cruz. ¿Qué pasa? Por eso el primer encabezado que vamos a tratar hoy es conocer a Cristo implica reconocer a los enemigos de la cruz. Versículos 18 y 19. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Así como Pablo aconseja seguir el ejemplo de los hermanos maduros en la fe, también nos exhorta y nos advierte a que nos guardemos de los malos ejemplos. Tenemos que guardarnos de los malos ejemplos. Y ahí es donde viene Pablo con la carga tan grande que tenía de lo que estaba sucediendo, que nuevamente lo recalca y dice que con lágrimas, en el versículo 18, él estaba observando a los enemigos de la cruz, los que eran enemigos dentro del cuerpo. Con lágrimas, él lo dice. ¿Por qué eran enemigos de la cruz de Cristo? Por su conducta. La conducta es la que te dice si tú eres enemigo o tú eres amigo de la cruz de Cristo. El que no es conmigo, desparrama. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Porque si hicieran las cosas que Moisés decía, pues fueran hijos de Dios. Pablo le dolía mucho lo que él estaba mirando en esa iglesia. Recuerden que en el capítulo 3, versículo 2, se recuerdan este versículo cuando dijo, cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros y cuidado de la falsa circuncisión. Él siempre le está diciendo a la iglesia, tengan cuidado de los falsos, tengan cuidado de los enemigos de la cruz, tengan cuidado con las personas que no les van a edificar. Tienen que tener cuidado, pero para tener cuidado de eso, tú tienes que aprender a identificarlos. Pero ¿cómo tú los identificas? Conociendo a Cristo. Ahora, las lágrimas de Pablo tienen un objetivo. ¿Por qué lloraba Pablo? Las lágrimas de Pablo nos están diciendo que él estaba adolorido, porque los propios cristianos o creyentes que estaban dentro de esa congregación eran los enemigos, los delataban. Eran personas que llegaron a la iglesia pero con intenciones incorrectas. Eran personas que llegaron a la iglesia en vez de edificar para anti-edificar, para formar divisiones. Por eso Pablo lloraba, porque decía, increíble cómo personas así dentro de la congregación sean enemigos de la cruz. Por eso es necesario
que seamos imitadores de los que imitan a Cristo. Hay personas que que están en las iglesias y vienen personas nuevos creyentes y en vez de edificarlos, los antiedifican en chismes, a lo mejor en un comentario solamente. No, oye, ¿cómo te va en la iglesia? Me va bien en la iglesia, pero tú sabes, hay algo ahí que no está muy... Ya eso creó una duda. ¿No? Tienes que ser parte de la iglesia. Si tú eres parte de la iglesia, no es para que estés sentado en la iglesia, sino para que la iglesia sea parte tuya. Amén. Para que la veas como tuya. Pablo les escribe a los corintios para advertirles que aquellos que fingen ser hermanos, pero que siguen buscando su propio placer en medio de una conducta desordenada, tenemos que tener cuidado. En 1 Corintios 5:11 Pablo dice: sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador, con ese ni siquiera comáis. Quiere decir, no a todo el mundo en la iglesia tú le puedes llamar hermano. Tienes que tener cuidado a quién tú le llamas hermano, porque dentro de la iglesia hay personas así, como dice Corintios. Con eso tienes que tener cuidado. Y él dice, estas palabras de 1 Corintios 5:11, él la explica en el versículo 19. ¿Por qué? ¿Por qué hay que tener cuidado con esas personas? En el versículo 19 dice, porque ellos, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Ya él les puso un cartel. Oye, lo más lindo que hay es que tú llames a alguien de la iglesia y casi siempre, o la mayoría del tiempo que tú hables con esa persona es hablar de la palabra. Pero increíble que tú llames a un hermano en la iglesia y cada vez que lo llames es para hablar de la discoteca, o te dice, no, porque fui a tal lado y esto y lo otro, y lo que menos te menciona es la palabra de Dios. Cuidado. Cuidado. Estas personas no sirven al Señor Jesucristo. Y Pablo lo menciona y lo explica en ese versículo que acabamos de leer, del versículo 19. Su fin, número 1, su Dios es el vientre, su apetito. Los que tienen su vientre como el Dios de su vida son personas que no toman en cuenta lo que es justo o injusto, sino que lo que sienten y quieren. O sea, hacen lo que sus sentidos le dictan. Los mandamientos de Dios no tienen valor para ellos. Quieren hacer solo lo que les satisface. Eso para que vayas reconociendo quiénes son los enemigos de la cruz. A lo mejor en nuestra congregación no hay ninguno, pero puede que vengan. Número 2, dice que a los enemigos de la cruz, su gloria es su vergüenza. Se jactan de sus pecados. Oye, no me digas nada, muchachos, y mira, el otro día fui allá y me dejaron una lata de pintura extraviada por ahí y la metí en el carro. Se le perdió a alguien. Tú dices, pero ¿cómo se le perdió a alguien? Eso es robo, tú no lo sabes, que eso es robo. Cuidado. Cuidado que mucha gente va a llegar a tu casa a proponerte cosas que son robadas y tú estás siendo parte de eso. Cuidado, su gloria es su vergüenza.
Lo que debería causar vergüenza a esas personas despierta satisfacción y vanagloria. Hay muchos que se glorían de su vida sensual, desordenada, de su infidelidad matrimonial. Oye, ¿tú sabes cuántas mujeres he tenido yo en mi vida? Ah, una tonta. Ah, muchachos, mira, a mí me llovían. Mi hermano, eso era antes de Cristo. Después de Cristo, tienes una sola, es tu esposa. Inmoralidad, vocabulario obsceno, malas palabras, malas acciones, se recrean de sus propios errores. Aquello que debería humillarles les hace sentir soberbia y superioridad sobre los demás. Esos son los que su gloria es su vergüenza. Quiere decir, se glorían en el pecado. Esos que se glorían y narran sus fechorías, sienten satisfacción al ser celebrados por sus compañeros de maldad. Eso casi siempre sucede cuando nosotros los cristianos trabajamos en el mundo secular. ¿Verdad? Tú ves que tú trabajas en el mundo secular y hay grupos de hombres que todo lo que hablan es malas palabras, se glorían en su propia vergüenza. Ahora, ¿tú qué haces? Tú no te vas a ir del trabajo, claro que no. ¿Pero tú participas de eso? No. Cuidado. Número 3. Los enemigos de la cruz, que dice versículo 19, solo piensan en lo terrenal. ¿Por qué? Porque los enemigos de la cruz son materialistas. Todo lo que les interesa es lo material. Todo. No ven más allá de lo que el dinero le proporciona. Los pensamientos, los intereses, todo está concentrado en lo material, en lo temporal. El anhelo de esas personas es ganar lo que el mundo ofrece. Y no les interesa el destino eterno de su familia, que es su alma, o la de ellos mismos. El doctor Moody dice, un famoso pastor, ese pastor dice que él acostumbraba a regañar a los creyentes, y mira lo que les decía: pensar tanto en el cielo que no servían para nada en la tierra. Quiere decir, hay gente que pensaban, déjame ver acá, acostumbraba a regañar a los creyentes. Los creyentes eran los que pensaban tanto en el cielo que no servían para nada en la tierra. No, tampoco. Quiere decir, pensamos en el cielo, pero tenemos que dar ejemplo de lo que vivimos. Mi hermano, el cuarto punto de una persona enemiga de la cruz es que su fin será su perdición. En 1 Corintios 6, del 9 al 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tenemos que tener cuidado y reconocer quiénes son los enemigos de la cruz. Cuando usted vea personas así, que piensen en esas cosas, cuidado. Cuide su testimonio, cuide su vida. Pero más adelante, después, cuando terminamos el versículo 19, Pablo nos dice que nosotros tenemos una ciudadanía. Quiere decir, nosotros como hijos de Dios tenemos que pensar en todo lo bueno, todo lo justo, en todo lo, ¿verdad?
Nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Versículo 20 y 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio de poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Aleluya. Este versículo, o estos dos versículos, están presentando el lado opuesto de todo lo que habíamos visto anteriormente. Pablo habló de los enemigos de la cruz. Ahora Pablo presenta a los cristianos cuya ciudadanía está en los cielos. Los enemigos de la cruz tienen estas características. Su vientre, se glorian en su propia vergüenza, solamente lo terrenal es lo que le interesa, pero nosotros, los hijos de Dios, los nuevos convertidos, los elegidos de Dios, tenemos que tener la convicción de que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Verdad? Por eso Pablo ahora presenta lo opuesto. Los creyentes de Filipos tenían la ciudadanía romana, la cual les otorgaba muchos privilegios, pero además tenían la ciudadanía celestial, que les hacía partícipes de privilegios aún superiores y eternos. Amén. La ciudadanía de los cielos nos da privilegios eternos. Eso debe ser algo que te tiene que entrar en tu cabeza y decir, wow, los privilegios son eternos. Cuando nos fijamos en las cosas terrenales son pasajeras. Yo nunca he visto atrás de un carro de muertos de un millonario que esté todo el banco, ni los carros, ni las casas, ni nada. Todo eso se queda. ¿Tú perteneces al Señor? Bueno, pues tú eres ciudadano del cielo. Si tú le perteneces a Jesús, tú eres ciudadano del cielo. Tú eres un embajador de Cristo. La pregunta es, ¿puede el mundo notar la diferencia de que tú eres un embajador de Cristo? ¿Puede el mundo notar la diferencia de que tu ciudadanía está en el cielo? ¿Puede el mundo notar la diferencia de que Cristo es el Señor de tu vida? Hay rasgos espirituales en ti que identifican que tú eres una persona diferente espiritualmente hablando. ¿Pueden tus amigos y tus familiares notar el cambio en tu manera de hablar, en tu manera de vestir, en tu conducta diaria? Recuerda que somos embajadores de Cristo. Somos ciudadanos del cielo. Pablo en el versículo 21 hace alusión a una perfección que todo cristiano experimentará en el futuro, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Amén. Eso es un versículo muy poderoso. Ese versículo 21 es muy poderoso. El Señor Jesús nos transformará el cuerpo de estado de humillación en un cuerpo glorificado. Pero eso solo lo puede hacer Él. Eso nosotros lo vamos a experimentar cuando estemos con Él. Mientras tanto, tenemos este cuerpo, nuestra naturaleza. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué indica el versículo 21? El cuerpo de humillación nuestro será transformado solo por un acto que Dios puede hacer.
nadie más. Quiere decir, eso nos indica el versículo 21 que nosotros, como humanos, tenemos una impotencia que no podemos hacer todas las cosas. Dios sí puede hacerlo todo. La transformación es inminente, pero en Él. Si tú no tienes al Señor, no te vistas que no vas. El hombre no puede ejecutar ese cambio con su propia fuerza. El cuerpo tal como es, no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Quiere decir, cuando nosotros vayamos al cielo, no vamos con este cuerpo. Este cuerpo se queda aquí. Gloria a Dios. A lo mejor resucitamos y nos parecemos a Brad Pitt. Eso. Otras a no sé quién. Pero este cuerpo no, este no entra. Tiene que ser glorificado. Y la única manera que tengamos un cuerpo glorificado es a través de Cristo. Amén. No hay de otro. Primera de Corintios 15:53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Ay, Señor. Más claro que el agua. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Por eso el resultado de tener a Cristo en nuestra vida es que tenemos o vamos a tener un cuerpo glorificado en Él. Mis hermanos, y hablando de la iglesia, una iglesia local está formada por individuos y cada uno de nosotros debe examinarse a sí mismo. Recuerden que estamos hablando que Pablo está diciendo que estaba llorando en el versículo 18 porque dentro de la iglesia habían enemigos de la cruz de Cristo. Pero el cuerpo de la iglesia está formado por individuos y cada uno de nosotros debe examinarse a sí mismo. Se recuerda una enseñanza que di que era examinémonos a cada uno. Necesario examinarnos diariamente. ¿En qué tú estás basando tu vida? ¿Dónde está tu esperanza puesta? Dice Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mi hermano, esta es una invitación de Cristo para la cena del Cordero. Esa es la boda del Cordero. Esa es la última llamada. El Señor ahí está invitando a venir a Él. Él está diciendo, este está invitando. Si hay alguien que no conoce a Cristo, si hay alguien que escucha las palabras del Señor, tienes que arrepentirte delante de Dios y por fe venir al Señor. El Señor sabe quiénes son suyos. Nosotros no sabemos quiénes son. Aún ni tú sabes. El Señor nos invita a venir a Él antes de que caiga sobre el mundo la noche de la gran tribulación. Es importante escuchar la voz del Señor. Cuando la puerta se abra, dice que en Apocalipsis 20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando la puerta se abra, saldrá de esta tierra un grupo de personas que han sido colocadas en la plataforma de lanzamiento de la fe. Esos son los que Dios escogió. Amén. La pregunta es, ¿sabes tú a dónde vas? Hermanos, es importante escuchar la voz de Dios.
muy importante obedecer la palabra de Dios. Tenemos que examinarnos nuestras vidas. Si estamos haciendo obediente a las cosas del Señor, lo que la palabra nos dicta, lo que la palabra nos dice. Es tiempo, porque el tiempo se acorta. No sabemos el día ni la hora, eso solo el Señor lo sabe. Pero de que Jesús viene por su iglesia, viene. ¿Cuánto creen eso? De que viene, viene. Y cada día que pase, más se acerca. No es tiempo de estar jugando a la iglesia, no es tiempo de estar jugando al cristianismo. No podemos jugar al cristianismo. Desgraciadamente, por eso mire, es importante la conferencia que vamos a tratar. Hay muchos que creen que son salvos y desgraciadamente no lo son. Están engañados, los han engañado. Tú que tienes la posibilidad de escuchar la palabra de Dios, tal como la Biblia la pone, a través de las enseñanzas de la escuela bíblica, a través de la predicación de la palabra, a través de tratar de poner por obra lo que aprendemos. Esto es una iglesia que yo estoy agradecido con el Señor, por la iglesia que nos ha dado. Aprovechémosla. Pero no nos quedemos sentaditos, comoditos. Invitemos a alguien que venga, que conozca lo que tú conoces, que escuche lo que tú has escuchado. Hay que invitar. Mira lo que dice Charles Spurgeon, y es la frase y nos vamos. Nadie puede hacer tanto daño a la iglesia de Dios como el hombre que está dentro de sus paredes, pero no dentro de su vida. Pastor, eso está duro. Es verdad, está duro. Pero mis hermanos, si tú estás aquí en la Iglesia Bíblica Nueva Vida, haz tu iglesia como parte tuya. No es venir y sentarse ahí. Es decir, pastor, ¿en qué ayudo? Pastor, ¿en qué yo puedo servir? Pastor, ¿qué hacemos? Pastor, no es venir y sentarse en la iglesia. Nadie puede hacer tanto daño a la iglesia de Dios como el hombre que está dentro de sus paredes, pero no dentro de su vida. La vida de la iglesia. Necesitamos personas que se den por su iglesia. Necesitamos orar más por la iglesia, por el pastor, por los líderes, por todo lo que se hace. Sentirnos parte de la iglesia. Hasta que tú no te hagas parte de algo, tú no perteneces a algo. ¿Tú sabes por qué a veces trabajas 20 años en el mismo lugar? Porque te hiciste parte de eso. Aunque estés enfermo, vas. Si estás en un hospital, le dice al médico, oye, antes de las 5 de la mañana tienes que dejarme salir, que a las 7 entro. Mis hermanos, si esta es su iglesia, hágase parte de su iglesia. Ayúdenos, los necesitamos, de verdad. Un solo hombre no es nada para todo lo que el Señor quiere hacer. ¿Sabe cuántas iglesias cierran diariamente? ¿Cuántos pastores se mueren diariamente? ¿Cuántos pastores se van del ministerio diariamente? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo.
Gracias por la obra. Gracias por lo que hizo por nosotros. Gracias, Señor, porque somos parte, Señor, de este glorioso evangelio. Ayúdanos a continuar. Ayúdanos a seguir trabajando codo a codo, cuerpo a cuerpo, con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestros líderes. Ayúdanos, Señor, a tener nuevas ideas, que todas vengan de ti, claro está, para que tu iglesia siga funcionando, Señor, porque es a través de tu iglesia que tú haces la obra, Señor. Tú vienes por tu iglesia, no por las iglesias, tú vienes por la tuya, la única. Señor, ponnos el deseo y la convicción de luchar por nuestra iglesia, Señor. Y a nosotros, mi Dios, te estamos liderando algo, pues ayúdanos a ser el ejemplo para que otros puedan seguir. No al hombre, sino a Cristo, por el ejemplo que el hombre da. Que sea Cristo exaltado en todo, glorificado en todo. La obra es tuya, Señor. Pero tú has puesto hombres en la tierra para que la cuidemos y trabajemos. Vayamos, Señor, al mundo y prediquemos tu palabra, hagamos discípulos, los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos muchas cosas que hacer, pero para eso tenemos que ser parte de la iglesia, sentirnos parte de la iglesia. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Gracias por tu palabra en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.